buenas tardes, me da mucho gusto darles la bienvenida. Les saluda su amigo Gustavo Rodríguez en esta nueva emisión de su programa Desde el Centro de la Ciudad de México. En esta ocasión tenemos una invitada especial, una mujer importante, activista, luchadora social. Ella durante años ha enarbolado una batalla que ha ganado a veces sola. Actualmente es presidenta de la Asociación Alto al Secuestro y me refiero ni más ni menos que a la señora Isabel Miranda de Wallace, quien por cierto no necesita demasiada presentación. Señora Wallace, qué gusto platicar con usted en esta ocasión. Muy buenas tardes. Al contrario, Gustavo, muchas gracias y saludo con mucho gusto a todo tu auditorio. Pues nosotros contentos de platicar con usted muchos temas relevantes, temas de coyuntura, temas que van a definir, por cierto, en los próximos casi 6 años, mucho del trabajo que usted ha venido desarrollando, por lo menos en los últimos 13 años, señora Wallace. Pero déjeme, le platico que yo acostumbro empezar este programa sí haciendo una presentación, en este caso muy sencilla, pero yo le planteo a mi invitado una pregunta, quizás la más difícil. Pedirle a usted que describa a Isabel Miranda de Wallace. ¿Quién es Isabel Miranda de Wallace? Pues, bueno, soy una persona que amo por sobre todas las cosas a mi familia, a mi país. Creo en Dios y creo en las personas en términos generales. Creo en los valores. Crecí en una familia numerosa, éramos 10 hijos con mamá y papá, a los cuales de verdad sigo recordando con mucho cariño. Ya no están con nosotros en este mundo, pero los amo. Y por sobre todas las cosas amo a mis hijos y a mis nietos. Y yo digo que aunque mi hijo ya está muerto después de su secuestro, todos los días platico con él, todos los días tiene encendida una veladora, todos los días oro por él y por mi hija y por mis 4 nietos. Indudablemente creo que las personas debemos de recuperarnos como personas, como seres humanos, esa empatía que debemos de tener. Tengo una formación humanista y creo que por eso es que creo mucho a veces y lucho en causas a veces que parecieran perdidas, pero la vida me ha dado la satisfacción de ganar muchas causas y por desgracia me vi envuelta en una situación muy difícil a nivel personal. Sufrí el dolor para el que ni siquiera hay nombre, que es perder a un hijo, porque siempre decimos cuando alguien pierde un esposo queda viudo, pero cuando pierdes un hijo no hay nombre porque no hay forma de describir el dolor, y quienes son padres lo entienden. Cuando uno tiene un hijo cambia completamente tu vida en todos sentidos. En la parte como persona te vuelves mejor ser humano, más sensible, más consciente, y después indudablemente todo el tiempo va dedicado a los niños, a los hijos. Uno planea la parte económica para tratar de darles un legado en educación, en valores, en fin, esa soy yo. Creo que nadie mejor que usted para describirla, pero sobre todo para hablar del trabajo que ha venido realizando a partir de una muy lamentable desgracia. Prácticamente todo México sabemos la historia. Esta situación la ha puesto a usted en un escaparate, a veces ha sido muy despiadado. Pero ¿por qué no empezamos a platicar de este trabajo que usted ha venido realizando con esta asociación Alto al Secuestro? ¿Cuál es el espíritu de Alto al Secuestro, bueno, señora Wallace? Alto al Secuestro nace de manera involuntaria. Nosotros, como familia, a raíz del secuestro de mi hijo, a mi hijo lo secuestran el 11 de julio del 2005, Hugo Alberto Wallace Miranda, y por desgracia muere en cautiverio a manos de sus secuestradores. Después de ahí vimos la impotencia que sufrimos por la falta de acción de las autoridades, y cuando digo autoridades hablo de las locales. En ese momento el jefe de gobierno curiosamente era quien hoy es el presidente de la República. Es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. El procurador era el maestro Batis, el secretario de gobierno era Alejandro Encinas, hoy subsecretario, hoy subsecretario de Derechos Humanos, y todos ellos juraron hacer justicia. Hubo incluso en el Congreso local pronunciamientos que se iba a llegar a las últimas consecuencias. Pusieron en las patrullas las fotos de algunos de los imputados, responsables de los responsables en ese momento. Y
pues bueno, a partir de ahí es que nosotros como familia, repito, ante la inacción, que no hubo nada que hicieron tanto el gobierno del Distrito Federal y tampoco la PGR, porque son lenta y tortuosa la justicia en este país. Bueno, nosotros como familia, y yo en lo particular como madre de Hugo Alberto, pues de inmediato hice lo que supondría yo que cualquier madre haría, salir a buscar a su hijo. Yo, además de ser madre de Hugo Alberto, era su amiga, su confesora. Yo con ver a los ojos a mi hijo sabía cuál era su estado de ánimo, cómo se sentía. Había una gran comunicación entre él y yo. Entonces yo ¿Y la sigue habiendo? Indudablemente, en otro plano, pero la sigue habiendo. En ese momento yo tenía las claves de mi hijo referentes a sus teléfonos. Entonces, cuando yo veo que él no llega a dormir a su casa, porque es algo inusual, Hugo Alberto nunca faltó a dormir a su casa, jamás. Si él tenía que viajar, me avisaba y yo sabía que estaba fuera por cuestiones de trabajo, o si se iba de viaje por placer, pero siempre me avisaba en dónde estaba. Y curiosamente, esa noche no llegó a dormir. Yo empecé a buscarlo en la mañana porque él y yo hablábamos por lo menos 5 o 6 veces al día. Siempre nos dábamos los buenos días y nos dábamos las buenas noches, invariablemente. Y su última palabra que él siempre me decía es te amo, y yo igual, porque teníamos una gran comunicación. Entonces, cuando yo vi que no había llegado a dormir, indudablemente que presentí lo peor, porque no era una conducta normal en mi hijo. Empiezo a decirle a su chofer, oye, ¿qué sabes de mi hijo? Me dice, yo lo dejé en su casa, después de regresar del gimnasio, y me dio la salida. Bueno, después me vengo a enterar que había recibido una llamada, él había salido para citarse con quien ahora sabemos es una de las secuestradoras de mi hijo, fue el gancho y lo citaron en un cine. Pero lo que sí pudimos hacer nosotros indudablemente fue, con el teléfono, mi hijo tenía un teléfono donde tenía e-locator, es decir, se podía ubicar el aparato. Entonces yo me metí, pudimos ver las coordenadas que él había seguido a partir de que abandona su domicilio, y vimos en dónde habían dejado apagado el aparato. Fue relativamente lógico dar con los secuestradores de mi hijo, y creo que fuimos tan efectivos que hoy lo veo a distancia. Indudablemente pusimos en riesgo su vida, cosa que yo le digo hoy a todas las víctimas. A veces uno actúa de manera imprudencial ante la desesperación. Correcto. Entonces, fuimos efectivos, pudimos dar con todos los delincuentes. La PGR hizo toda la parte del papeleo, nosotros solicitábamos los cateos, ellos corroboraban la información, y así fue como dimos con todos prácticamente, excepción de Jacobo Tagle Dobín. Ante esta situación, mucha gente se empezó a acercar a nosotros y nos pedía ayuda. Entonces, así fue como nació Alto al Secuestro, de una manera involuntaria para poder ayudar a víctimas. Hoy nos dedicamos a ayudar a víctimas del delito de secuestro, servimos de enlace entre las instituciones y las víctimas. A veces presentamos denuncias por ellas, nos dan la coadyuvancia, intervenimos en todo lo que tiene que ver en políticas públicas relacionados al tema del secuestro. ¿Y la inseguridad? Perdón, sí, claro, y la seguridad, es que todo pasa por lo mismo. Así como usted, lamentablemente hay en México miles de historias. Miles de historias que algunas se conocen, otras se mantienen en el anonimato, algunas se denuncian, otras no. ¿Qué tan grave es en términos reales, más allá de las cifras institucionales oficiales, qué tan grave sigue siendo el problema del secuestro en México, señor Wallace? Muy grave, somos el país con mayor número de secuestros a nivel mundial. El INEGI a nivel mundial, tanto de los que están declarados en una carpeta de investigación como la cifra negra, tanto en lo que registra el Secretariado Ejecutivo. El mes pasado rendíamos, al mes de diciembre rendíamos cuenta que prácticamente cerramos con 12,000 secuestros en la administración del presidente Peña Nieto. Eso no lo sufrió ni Colombia en sus peores momentos, que ha sido otro de los países con mayor índices en el tema del delito de secuestro.
Pero nosotros en México, el INEGI hace una encuesta que se llama LENVIPE, que es de víctimas, de victimología. Bueno, ahí ellos sustentan que hay alrededor de 32,000 secuestros. Ahí incluyen ellos parte, en algunos casos, el secuestro express, pero tener 32,000 secuestros es escandaloso, es brutal, y nos habla de algo que el gobierno no ha podido, no ha querido ver. Cuando ya tú llegas a ese grado del delito de secuestro, es porque indudablemente antes ya hubo una carrera delincuencial. Correcto. Para que se lleve a cabo un secuestro, invariablemente hubo robo de vehículos, hubo robo de celulares y hubo otra clase de delitos. Ya llegar al secuestro ya es porque ellos ya perpetraron otros muchos ilícitos. Las autoridades son muy dadas, y usted lo sabe mucho mejor que cualquier persona en este país, son muy dadas a maquillar las cifras. Entre los datos oficiales y la cifra negra, hablamos, ya lo decía usted, de un universo muy grande, muy grave, pero permítame, si bien los datos reales, oficiales, pueden ser muy ambiguos, ¿por qué no me ayuda a desmenuzar un poco, considerando que lo que no se mide no se puede mejorar? Ayúdeme a desmenuzar en promedio, por ejemplo, ¿cuántos secuestros son denunciados y cuántos no? Denunciados en promedio son 6 secuestros diarios. Todos los días tenemos conocimiento de que en México 6 personas van a ser secuestradas. Esa es la parte oficial. Y la cifra negra indudablemente no la conocemos. Yo te decía lo del INEGI porque es una fórmula que ellos tienen y lo hacen a través de victimología. Sin embargo, aún esa es incierta. ¿Por qué? Porque la fórmula la hacen para calcular. Pero hay mucha gente que no tiene confianza en las autoridades y ni siquiera va y denuncia porque tiene temor de que le vaya a ir peor. Correcto. Porque a veces te encuentras al delincuente del otro lado del escritorio. Eso es un problema grave que nosotros sufrimos. Por eso es que siempre hablamos de que debemos de fortalecer nuestras instituciones. No importa cuántos programas de prevención hagan, si no hay fortalecimiento institucional, creo que muy difícilmente vamos a lograr algo. Uno de los temas justo tiene que ver con este fortalecimiento institucional, o permítame invertir un poco, con esta debilidad institucional que hemos notado en los últimos años quizás, para precisar una estrategia real contra este ilícito. Pero si quiere, déjeme platicar de este tema en cuanto regresemos de nuestro primer corte. Claro que sí. Vamos a nuestro primer corte, regresamos en un par de minutos. Que creo que estamos dejándolo más por lo menos. El presidente quiere hacer una repartición de la riqueza en base a dádivas. Me parece, incluso y lo digo con mucho respeto para el presidente, excesiva, porque un país no se puede sostener eternamente de dádivas a sus ciudadanos. Regresamos del corte, ya lo sabe usted, estamos conversando con la señora Isabel Miranda de Wallace, ella activista social, luchadora y actualmente desde hace 13 años presidenta de la asociación Alto al Secuestro. Señor Wallace, antes de irnos al corte platicábamos de estas cifras, estos datos duros respecto al secuestro, pero yo le quiero preguntar un dato que creo que es importante y que nos va a ayudar a dimensionar un poco más este grave problema. Del universo total de secuestros que se registran, o más bien que suceden, no sé si se registran o no, pero que suceden en nuestro país, ¿cuántos más o menos terminan, digamos, en un buen arreglo y cuántos de estos con desenlaces fatales? Pues mira, Gustavo, del universo total que se registra, porque es de lo único que sí tenemos conocimiento, aproximadamente el 20% de las personas mueren en cautiverio. Y mutiladas muchísimas más, indudablemente. Te hablo de ese 20% que no tiene la aventura de regresar con sus familiares. Yo quiero decirle al público que cuando alguien es secuestrado es el peor de los delitos y el más cobarde de los delitos. No hay delito más cobarde que el delito de secuestro, porque cuando te roban alguien te da la cara. Tú lo ves a los ojos, puedes ver qué quiere o puedes reconocerlo. Los secuestradores te someten, ponen el muro, ponen 2 vehículos, te bajan de una manera muy violenta, usan capuchas,
luego te encadenan, no te dan de comer, no te ponen siquiera a veces en un colchón. Te torturan, te quitan la dignidad como persona porque te dicen que tu familia no te quiere. Entonces, de verdad, quien ha sufrido un secuestro de manera directa o indirecta es peor de verdad que estar muerto, porque es una agonía, es un dolor inmenso y una impotencia el que te hayan privado de las cosas más importantes, que es tu libertad y muchas veces de la vida. Por eso es que es un delito que es tan importante combatirlo por el agravio que causa, incluso las alertas que como país nos ponen precisamente por el tema del delito de secuestro. Y te decía, México es el país con mayor número de secuestros a nivel mundial. Esto es algo que no hay que perder de vista. Ojalá que nadie viva, pero quien ha vivido un secuestro express, por lo menos por un segundo, sabe el dolor tan fuerte y el susto tan grande que tienen. Ahora imagínate que alguien te lleve a una casa de seguridad y además con un agravante que me apena mucho tener que decirlo, pero aún en el secuestro las mujeres sufrimos también discriminación. A los hombres muy rara vez los violan, pero a las mujeres la mayor parte de las veces las violan. Entonces, de verdad es un delito reprobable que toda la sociedad debemos de condenar. De verdad, siempre los delincuentes tratan de victimizarse y de decir yo no lo vi. Yo no he conocido, o muy pocos he conocido secuestradores que digan sí, yo lo hice. Normalmente todos dicen que son inocentes. Y además, lo peor de todo, hoy se ha pervertido el que haya gente que defiende a secuestradores como un botín económico. ¿Por qué? Porque ahora se ha puesto muy de moda que claman tortura por la nueva ley que acaban de promulgar, y entonces esta ley les permite tanto darles la puerta de que puedan salir como pedir reparación al Estado, y es por millones y millones de pesos. Entonces los abogados o las ONGs estas que defienden a victimarios, lo que hacen es, mira, yo te consigo la libertad, pero el botín me lo quedo yo. Eso es doblemente revictimizante para las víctimas del delito. Pareciera que son más importantes o que valen más los derechos de los victimarios que de las propias víctimas. No pareciera, valen más. En México valen más los derechos de un imputado que los derechos de una víctima. Nada más te pongo un ejemplo, Gustavo. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas repara cuando hay supuestos violaciones de derechos humanos de un imputado, les den promedio 5 millones de pesos. A una víctima, sin que medie sentencia, a una víctima del delito le dan solo 960,000 pesos después de 10 o 12 años de una sentencia. Es decir, hay una inequidad. Las víctimas siguen siendo no escuchadas, relegadas, desprestigiadas, porque cuando sucede una víctima, y si es mujer, es que eso le pasó porque andaba en la calle de madrugada o porque andaba vestida provocativamente. Siempre vivimos en una sociedad machista y en una sociedad que discriminan mucho a las mujeres. Me acordé de esta diputada veracruzana que recientemente declaró que, por el amor, a propósito, nos encerremos, ¿no? A propósito del tema del desabasto de gasolina, que ante el problema del huachicoleo, pues la solución es, si nos roban gasolina, pues cierren los ductos. Sí. Y esta diputada veracruzana dijo, bueno, pues si a las mujeres las violan, las torturan, pues hagan toque de queda, ya quédense en sus casas, ¿no? O sea, en lugar de encerrar a los delincuentes, nos encierran a las mujeres. Bueno, esa política está prevaleciendo en casi todo. Es decir, al imputado se le protege, se le apapacha, hay que darle el debido proceso. Y se les olvida que el debido proceso también cuenta para la víctima. Y la víctima no cuenta con un abogado victimal pagado por el Estado. Es una simulación lo que están haciendo. En cambio, si el imputado no tiene un abogado, no se lleva a cabo la audiencia. Yo le pregunto al auditorio, ¿estamos contentos en que nuestros impuestos vayan a parar a manos de quien nos agrede como sociedad en lugar de defender a quien sufrió un delito? Eso es una estupidez, perdónenme la palabra, de verdad es una barbaridad. O sea, no puede ser que como sociedad
y los legisladores estén tolerando eso y promoviendo eso. No sé si hay otra palabra mejor que la que usted acaba de decir para describir esto, pero ¿dónde se pervierte todo este sistema en materia de justicia, en materia de derechos humanos, en materia de prevención, en materia de reparación de daños? ¿Dónde está pervertido? En la parte política, Gustavo. Toda la seguridad pasa por el ámbito político y cuando un tema de seguridad se lleva al campo político, salimos perdiendo a los ciudadanos. Es decir, nosotros no tenemos esta cultura como puede suceder en otros países, y no te hablo de Estados Unidos, te hablo de países de América Latina, como Chile, en la que pueden traer una contienda electoral, pero los temas de seguridad no los mezclan con la política. O te puedo decir también de Italia, de otros países. No, aquí todo pasa por la política. Oigan, tenemos que aprobar tal ley. Ah, bueno, ¿qué me vas a dar a cambio? Y lo acabamos de ver con la Fiscalía, con la Guardia Nacional, y lo vamos a ver con muchísimas leyes. Todo está al mejor postor. ¿Hay algún viso de solución al tema del secuestro? ¿O no por lo pronto, a corto y mediano plazo? Yo creo que sí se puede dar. El delito de secuestro es uno de los delitos que sí se puede combatir. Déjame decirte que en medio de tanta tragedia, en Alto al Secuestro tenemos esperanzas de que las cosas puedan cambiar por dos cosas. Ratificaron el que exista la Coordinación Nacional contra el Secuestro. Pensábamos que le iban a quitar llegando este gobierno, porque era un proyecto del gobierno anterior y recordemos que los presidentes llegan como los conquistadores, hacen barredora y quitan todo. Y es bueno, ahora va mi estilo. Gracias a Dios, el presidente actual decidió, el doctor Durazo también, ratificar a la persona que es Patricia Bugarín en el cargo. Por otro lado, el día de ayer que hubo el Consejo Nacional de Seguridad, Alto al Secuestro hizo propuestas muy concretas. Uno, sobre el tema de víctimas, está pidiendo que se cambie el código para que tenga un abogado victimal. Estamos pidiendo que haya cambios en la ley de víctimas, pero también estamos pidiendo algo a la Secretaría de Gobernación, que se respete el artículo 102 constitucional apartado A, que habla de la autonomía de la Fiscalía y que no le estén dando indicaciones a los fiscales para que se desistan y dejen libres a secuestradores, que no haya invasión de poderes también y se le den órdenes al legislativo desde la parte ejecutiva. Entonces, ayer presentamos un plan nacional, una propuesta para un plan nacional contra el secuestro. No tenemos todavía promulgado el plan nacional, que ahí debería de ir insertado. Entonces, por lo menos que tengamos un programa o una estrategia que sea más integral. Pero también hicimos una propuesta muy importante que ayer se aprobó en el Consejo Nacional, es decir, tener indicadores de efectividad de cada una de las unidades. De resultados. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, fiscalías como la de Guerrero, en la que el gobernador no mueve un dedo, no le invierte un solo peso. Ahorita tuvimos 7 cambios de titulares de diversos estados, tenemos acéfalos 2, que es Jalisco y Tabasco, donde no tenemos titulares, nos mueven constantemente al personal y eso indudablemente afecta la efectividad que pudiéramos tener. Pero creo que si todo esto se logra conformar y el gobierno actual exige que los gobernadores equipen sus unidades, indudablemente que seguiremos teniendo éxito. Déjame decirte, Gustavo, un dato que para el auditorio debe ser importante. El año pasado todos los delitos batieron récord en relación a 20 años. El único que no subió fue el delito de secuestro. ¿Y sabes por qué? Por 2 características. La primera, la especialización. En la ley que promovió Alto al Secuestro, avalada por muchas ONGs, esa ley nace del dolor, porque nace a raíz del caso de mi hijo y de lo que yo pasé, fue que nosotros hicimos esa ley. A partir de ahí se pusieron las unidades especiales para combatir el delito de secuestro. Entonces, es importante exigirle a los gobernadores que ellos tengan sus unidades de manera adecuada. Entonces, lo que hoy estamos viendo es que es como campanadas a misa, quien quiere pone la unidad y quien no. Y quien quiere, no. Señora Wallace, pareciera que este gobierno, me refiero al federal, tiene otras prioridades. No voy a decir que no le interesa el tema de inseguridad y mucho menos el tema del secuestro, pero quizás sus prioridades son diferentes. Lo digo porque lo estamos notando en estos recortes presupuestales,
que van a afectar varias de las estrategias y del desempeño que debe de tener la autoridad para combatir delitos y sobre todo el secuestro. ¿Qué opinión le merece esta, no sé si llamarlo desdén, pero sí quizás falta de priorizar temas en el actual gobierno? Concuerdo plenamente contigo, déjame decirte que creo que estamos dejando lo más por lo menos. Es decir, el presidente quiere hacer una repartición de la riqueza en base a dádivas, es decir, a muchos programas. Y me parece que no es lo más adecuado. Indudablemente que debemos de tener programas para ciertos sectores y para ciertas personas, pero no de esta manera tan amplia y tan indiscriminada. Me parece, incluso y lo digo con mucho respeto para el presidente, excesiva, porque un país no se puede sostener eternamente de dádivas a sus ciudadanos. Creo que lo que deberíamos de estar haciendo es crear infraestructura, fuentes de empleo, para que pudiéramos tener... Estado de Derecho, seguridad... Bueno, es que para que haya fuentes de empleo, exacto, tendría que haber Estado de Derecho. Y va la parte más importante. Cuando tú recortas tanto el presupuesto a las procuradurías, a las policías, y les das más cargas legales, porque a partir del nuevo sistema de justicia penal nacen muchísimas otras obligaciones para las fiscalías y para los policías, y no les dan presupuesto, es más, se los quitan y abaratan el pagarle a veces a los funcionarios. Esto indudablemente va a repercutir en la eficacia como Estado. Y yo veo también un poco de contradicción en el discurso del presidente. Por un lado dice que no va a haber impunidad, sin embargo no consigna a nadie. Entonces no entiendo ahí muy bien esto. Y no solo, perdón, no solo dice que no va a haber impunidad y no vemos resultados, prometió amnistía. Bueno, ese es un tema para nosotros muy delicado. Me parece que derecho chueco, y no estoy muy de acuerdo con lo que hace el Poder Judicial, pero es lo que tenemos. Igual que no estoy muy de acuerdo en la clase política, igual que no estoy muy de acuerdo con muchas cosas, pero es lo que tenemos. Y si no están de acuerdo en cómo está el Poder Judicial, que lo cambien. Pero no podemos llevar dos sistemas de justicia. Paralelos, sí. Es decir, el Poder Judicial y el del plumazo. Porque hoy estamos viendo que para el presidente, gente que secuestró es activista o es preso político. O legisladores. O preso político. Entonces, eso es muy grave. Nosotros no estamos de acuerdo y creemos que esa parte se debe de revisar. Si hay injusticias que promuevan la presunción de inocencia, otro tipo de cosas, no sé, el reconocimiento de inocencia, tienen los instrumentos jurídicos para poder sacar de la cárcel a quien ellos crean que se cometieron injusticias, pero lo que no se vale es interrumpir los procesos judiciales. Señora Wallace, tenemos que ir a nuestro segundo corte, se nos está yendo rápido el programa, pero yo le quiero dejar dos ideas para que las analicemos en esta pausa. La primera, ¿qué tan sensible está siendo el gobierno federal actual para combatir el secuestro? Y segundo, ha sido usted muy enfática en decir, en señalar públicamente que pareciera que no hay estrategia. Veremos después del corte si estas dos ideas han cambiado en estos últimos días. Vamos a nuestro segundo corte y regresamos en un par de minutos. Yo celebro indudablemente que el presidente esté pensando en la gente pobre, indudablemente que debe de haber una distribución de la riqueza, eso también estoy de acuerdo, pero lo que no estoy de acuerdo es en que se abandone el tema de la seguridad. Regresamos de nuestra pausa, ya lo sabe usted, estamos conversando en exclusiva para Síntesis Televisión con la señora Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro. Señora Wallace, antes de irnos al corte, le dejaba estas dos ideas un poco al aire para que las analizáramos y las desglosáramos. Primero, ¿qué tan sensible está siendo el actual gobierno en materia de combate al secuestro? Y segundo, usted ha denunciado o ha dicho que pareciera que no hay una estrategia formal, oficial, para combatir este delito. ¿Seguimos en lo mismo en este momento? Mira, yo creo que respecto al secuestro hay una conciencia de que sí lo deben de combatir desde el momento en que dejan la coordinación antisecuestros y desde el momento en que ayer en el Consejo Nacional de Seguridad fueron aprobados este plan. Creo que
Por esa parte yo me quedo tranquila, por lo menos demuestran la intención de seguir combatiendo el delito de secuestro. Sin embargo, en justicia al gobierno federal, y lo he dicho desde el sexenio anterior, de quien veo un gran desdén es de algunos gobernadores estatales. O sea, los gobernadores estatales no es un tema que les guste o les sepan o les haga gracia. Te ponía el ejemplo del gobernador de Guerrero, pero así como eso, pues hay otros gobernadores. Entonces, creo que por parte del gobierno sí hay el interés, veo esa sensibilidad, cosa que agradezco y aplaudo. Y respecto a si hay estrategia o no, yo la verdad no veo una estrategia integral y transversal. Te voy a decir por qué no la veo. Veo solamente la parte de programas y la parte de querer llevar todo al ámbito militar. Y entonces a mí me preocupa porque los militares no son todólogos. Los militares no pueden ni deben meterse en todo. No veo que estemos fortaleciendo a las policías municipales y estatales. Ayer aprobaron las reglas de operación para los fondos, para que el público se entere. Hay 2 fondos que le dan a los gobiernos estatales, que es una manera de regresarles un poco de dinero de lo que les dan. El gobernador de Chihuahua se queja que de cada 10 pesos que aporta el estado de Chihuahua solo le regresan 4, bueno, y así hay otros, el estado de México y demás. Pero a final de cuentas, ayer les ponían indicadores para estas reglas de operación con los cuales los gobernadores no están muy convencidos porque tampoco las entendieron mucho. Pero a final de cuentas, creo que aquí lo importante es decir que solamente están viendo una parte, la parte de programas y la parte de, digamos, darles este fondo. Pero no estamos viendo de dónde vamos a sacar dinero para tener policías suficientes y capaces. El primer respondiente es el policía y además no estamos fortaleciendo a las instituciones. Si no recobras verdaderamente el Estado de Derecho, esto te inhibe la inversión. Yo, por ejemplo, hoy no oigo hablar del crimen organizado y narcotráfico. Hablamos mucho del huachicol y de una vez les aclaro, estoy en favor de que se combate el huachicol. No, eso no está a juicio, es un delito y se debe de combatir. Pero ¿qué pasa con toda la demás parte de la estrategia? Me parece, y lo he dicho muy respetuosamente, el diagnóstico está equivocado. Cuando tú partes de un diagnóstico equivocado, creo que está mal. Ayer lo decía el presidente y lo ha venido diciendo. Es gente que delinque porque es pobre. No, perdónenme. Entonces, pues van y roban porque necesitan dinero. Si ese fuera el argumento, tendríamos más de 56 millones de delincuentes. Así es. No, pero mira, aparte de esto que tú atinadamente dices, tú puedes ver en Chile. En Chile tienen comunidades muy pobres y no por eso tienen los índices de violencia que tenemos. Es decir, volvemos a lo mismo. Si el diagnóstico no está bien definido, me parece que la estrategia va a fallar. Y yo de verdad no estoy viendo una estrategia diferente para que las cosas cambien. Nada más le doy un dato al público. La Guardia Nacional se hará cargo a lo mejor de un 4% de los delitos. El resto es del ámbito estatal y municipal. ¿Y qué estamos haciendo ahí? ¿Dónde está la estrategia para poder restablecer el Estado de Derecho en Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, Guerrero, donde las cosas están muy mal? Que son los estados que lideran estas cifras de incidencia delictiva. Cero Golas, ¿no hay estrategia? O pareciera que no sí hay, pero no está completa. O que no está completa, o que está, digamos, en construcción, no lo sé, ojalá. Pero ¿esto se debe a qué? ¿A que hay una debilidad institucional o simplemente a falta de voluntad de las autoridades? No, yo creo que no han entendido muy bien cómo poderla hacer. La curva de aprendizaje nos está costando y nos va a costar. Lo estamos viendo en diferentes acciones. Me parece que no tienen muy claro cómo poder engarzar esta estrategia porque el presidente está muy enfrascado en repartir sus programas y en eso lo vamos a ver creo que los 6 años. Si tú te fijas, todos los días sale a andar repartiendo cosas y programas. Eso es muy preocupante. Es muy preocupante. ¿Por qué? Porque el presidente cree que por convicción, como él es honrado, los demás se van a volver honrados o su gabinete se va a volver honrado. Eso me preocupa. No podemos creer en esto. Creo que debemos de tomar acciones para que esto cambie.
Yo celebro indudablemente que el presidente esté pensando en la gente pobre, indudablemente que debe de haber una distribución de la riqueza, eso también estoy de acuerdo, pero lo que no estoy de acuerdo es en que se abandone el tema de la seguridad. Estamos viviendo una situación sui generis derivada del cambio de gobierno y de esta intención de modernizar las instituciones. Y estamos en un escenario diferente, no encuentro otro adjetivo, porque por un lado tenemos una nueva fiscalía y por el otro lado tenemos esta propuesta de la Guardia Nacional y como usted dice, falta empatarlas, falta hacerlas enganchar. Pero déjeme desglosar este tema. ¿Qué opina de la nueva fiscalía y por supuesto del nuevo fiscal? Mira, la fiscalía, la ley orgánica de la fiscalía no tan solo está mal, sino además tiene grandes debilidades que va a permitir que salga gente que haya cometido los delitos más graves. Por ejemplo, la Constitución establece y habla de un ministerio público. La ley de la fiscalía habla del fiscal. No cambiaron en la Constitución que ahora va a ser un fiscal general y que va a una fiscalía. Ahí hay una laguna enorme. Quiere decir que todo lo que haga el fiscal, pues no lo hizo la persona adecuada, sino lo hizo otra persona. Entonces, se rompe el esquema en la cadena de mando, todo el mundo es autónomo, entonces nadie tiene un superior. En fin, creo que hay muchísimas lagunas. Creo que tiene un reto mayúsculo el fiscal actual, pero mayúsculo es una institución que ha estado abandonada como es la PGR, sin un liderazgo porque ha tenido encargados desde hace mucho tiempo. Si tú ves, ha sido intermitente, llegan y en lo que se tardan un año en aprender, luego el otro en entregar 6 meses. Entonces creo que es una institución que está muy deteriorada, está con grandes problemas. Va a ser de verdad el doctor Gers Manero, a quien indudablemente respeto, y es un hombre que sabe del tema, es un doctor en la materia, pero creo que estamos en tiempos muy diferentes y tendría que tener gente y rodearse de gente muy apta para dar resultados de manera inmediata. Y te lo digo porque, por ejemplo, con el caso ahorita que sucedió en Hidalgo, bueno, pasaron más de 48 horas y no sabíamos qué había pasado. Hasta el día de hoy no sabemos exactamente qué pasó. Entonces creo que sí, tenemos serios problemas en el tema de la fiscalía. ¿El reto del fiscal cuál es? Construir la fiscalía. No tenemos una fiscalía, ni tampoco teníamos una procuraduría. Hay cosas que se duplican, hay una gran parálisis. Hay una gran corrupción dentro de la propia institución también, indudablemente. Entonces tiene mucho que hacer, tiene un reto mayúsculo. De verdad no quisiera estar en sus zapatos porque es una tarea titánica, pero creo que si él se allega de las personas adecuadas y tiene un plan muy bien diseñado, lo podrá lograr de manera expedita, porque tiene que ser de manera expedita para darle resultados al presidente. Noto en lo que usted me dice un dejo importante de confianza en el doctor Gers Manero. Sí, yo confío, creo que es una persona que sabe, indudablemente. Me parece que es un hombre honrado, me parece que es un hombre que tiene carácter y tiene determinación, y eso indudablemente que en ese cargo le va a ayudar mucho. ¿Y la Guardia Nacional, señora Wallace? Mira, yo estoy de acuerdo con la Guardia Nacional, pero no como lo pusieron de manera constitucional. La Guardia Nacional indudablemente que debe de servir. Tú no puedes pensar, estamos en favor de los derechos humanos, nadie quiere que haya ninguna violación a derecho humano, pero vamos a ver nuestra realidad. Nuestra realidad es que tenemos delincuentes que tienen una capacidad de fuego y adiestramiento mayor que lo que tienen las policías municipales y estatales, y a veces que el propio ejército. Entonces, indudablemente que el presidente, y yo lo dije, no es lo mismo ser candidato que llegar a un cargo. Claro. Le sucedió lo mismo que al presidente Calderón y lo mismo que al presidente Peña. Es decir, ya cuando están sentados en la silla y ven el monstruo que es la delincuencia organizada, dicen, a ver, ejército, ¿qué hago con todo eso? A ver, ejército, Marina, ayúdenme, ¿no? Porque yo no puedo con esto. Lo único que yo creo es que
el presidente no está bien asesorado, y lo digo con mucho respeto, pero con mucha convicción, en dos cosas muy importantes. La primera, no necesitaba reformar la Constitución. Él podía haber hecho la Guardia Nacional, de acuerdo al 29 constitucional, haber suspendido la parte de que el ejército no estaría en tareas y haberle puesto hasta que lo decide el Ejecutivo. Y con eso no se hubiera metido en este embrollo de desgaste. Dos, indudablemente que no le han avisado que al ser el jefe máximo, él va a adquirir la responsabilidad internacional por la cadena de mando. Y yo no sé a dónde vaya a terminar el presidente, si en La Haya, o en la CID, o en la Corte Interamericana, porque él va a adquirir cualquier cosa que hagan mal el Ejército, o la Marina, o la Gendarmería, o la Guardia Nacional, se van a ir sobre el presidente, porque él es el que está diciendo que es el máximo supremo y va la cadena de mando hacia allá. ¿Cuál es la expectativa de Isabel Miranda de Wallace respecto a los resultados que puede arrojar en materia de combate de la delincuencia de la administración del presidente López Obrador? Pues fuera del huachicol no oigo que hable de delincuencia organizada, no oigo hablar de narcotráfico, no oigo hablar de trata de personas, no oigo hablar de secuestro, de muchas cosas. Creo que él se ha enfocado mucho en el huachicol, quizá por la parte económica, porque él quiere, a lo mejor piensa que de ahí puede recuperar mucho dinero para sus programas, no lo sé, pero no estoy viendo una estrategia en términos generales para combatir la delincuencia organizada, y eso le puede explotar igual que le explotó al presidente Peña. Está a tiempo de corregir todavía, ¿no? Si escucha, claro que sí. Señora Wallace, tenemos que ir a nuestro último corte, claro que sí. Pero quisiera en el último bloque de este programa, de esta charla, tratar algunos temas que seguro van a ser sí de interés de nuestra audiencia, pero que tienen que ver un poco con algunos señalamientos que se han hecho. ¿Se acuerda que al principio le decía que la opinión pública es demasiado despiadada en ocasiones? Entonces, déjeme conversar con esto, pero vamos a un corte, a nuestro último corte, y regresamos en un par de minutos. Pero le quiero preguntar, ¿teme usted por su vida, por su integridad? Indudablemente, porque me agreden, y yo hago responsable a los familiares de Brenda Quevedo Cruz y a los de los Vallarta de que algo me pase. Yo no sé. Regresamos de nuestro corte, estamos charlando, ya lo sabe usted, con la señora Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación Alto al Secuestro, en exclusiva para Síntesis Televisión. Señora Wallace, al principio de esta emisión yo le decía que su trayectoria, su trabajo la ha colocado en un escaparate que a veces provoca o propicia que la opinión pública, la gente, sea demasiado despiadada. Usted ha sido señalada en algunos casos de temas que ha aclarado oportunamente, por ejemplo, que si estuvo en prisión, que si el caso de su hijo ha sido un montaje. ¿Qué le diría a estas personas que incluso hasta hace poco siguen sosteniendo y publicando libros y haciendo artículos? ¿Qué les diría a usted? Mira, Gustavo, yo creo que esto es un síndrome de lo que yo empecé platicándote, del gran poder que han adquirido los delincuentes. Cuando tú tienes el valor, como es mi caso, de defender a víctimas del delito, indudablemente que te llevas también enemigos. En mi caso, yo he defendido casos muy relevantes, o que se convirtieron en casos muy relevantes porque yo los di a conocer. Uno de ellos, indudablemente, fue el caso de Florence Cassés, más allá de la publicación que había hecho el gobierno en contra de los Vallarta, en este caso los Géminis. Bueno, mira, para que el público se dé una idea, la señora Brenda Quevedo Cruz, que es una de las personas que está acusada por el secuestro de mi hijo, es pareja de Juan Carlos Cortés Vallarta, quien estuvo en la cárcel acusado de secuestro. Entre ellos arman una estrategia con sus abogados para decir que mi hijo está vivo. Sin embargo, nunca han aportado nada al juez. Si ellos tienen información, ¿por qué no la aportan al juzgado? Solamente tratan de hacerlo a través de sus redes sociales. Yo lo que te puedo decir es que esta señora que afirma esto, incluso tuvo el descaro de demandarme por 950 millones de pesos. Bueno, hoy perdió la demanda y además la condenaron a gastos y costas, porque por supuesto nunca pudo corroborar ninguna de sus mentiras y lo que es peor, hasta su firma falsificó.
Yo pregunto, una persona que es capaz de mentir ante un juez, pues ¿quién le va a creer en el público? Nadie. A mí ningún medio serio siquiera me ha cuestionado al respecto, porque la mayor parte de los medios vivieron conmigo la tragedia, estuvieron en el recorrido que se hizo cuando salió de la cárcel Freire, lo escarceló el juez para llevarnos a donde habían dejado los restos de mi hijo. Lo mismo sucedió con Jacobo Tagle Dobín, lo mismo sucedió con Juana Hilda González Lomelí, que declaró públicamente lo que había pasado con mi hijo, cómo ella lo había engañado para sacarlo y llevarlo al cine. En fin, creo que pruebas nosotros hemos aportado a la causa, tanto así que tenemos a 4 sentenciados. Ellos no han aportado absolutamente nada a la causa. Y están dando patadas de ahogado porque saben que ahora van a condenar a Brenda Quevedo Cruz y a Jacobo Tagle Dobín en muy poco tiempo. Entonces, mira, yo creo que si fuera algo serio, lo hubieran aportado a la causa. Yo que más quisiera que mi hijo estuviera vivo, claro. Yo que más diera porque mi hijo estuviera conmigo. Me parece que además de todo esto es despiadado, y hoy hago un reclamo a las autoridades porque no han ejercido acción penal en contra de ellos, porque ellos están tratando de confundir al juez, a la causa, sin aportar ninguna prueba, solamente el dicho. Definitivamente estas versiones son poco serias, pero lo que no es nada serio son las amenazas que usted ha recibido. Hace poco incluso usted misma denunció amenazas de un personaje que, por cierto, hoy ostenta un cargo público a nivel federal, pero le quiero preguntar, ¿teme usted por su vida, por su integridad? Indudablemente, indudablemente, nada menos ayer que estuve en el Consejo Nacional de Seguridad, al salir estaba la pareja de Israel Vallarta, que está en el altiplano, del cual he recibido amenazas de muerte, así concretamente para mi persona, junto con 2 de sus tías y familiares de Brenda Quevedo Cruz, con una manta diciéndome que ellos son víctimas y agrediéndome. Hoy eso lo denuncié, incluso salió ayer en medios de comunicación y en la tele ayer mismo, porque me agreden. Y yo hago responsable a los familiares de Brenda Quevedo Cruz y a los de los Vallarta de que algo me pase. Yo no sé si quieren que me pase lo mismo que le pasó a la señora Maricel en Chihuahua, defendiendo a su hija, que un día termine yo muerta en una plaza al salir de algún lado, porque es el colmo que el gobierno, y en este caso la secretaria de Gobernación, no tome medidas, y tampoco la PGR, para poder controlar estas agresiones contra quien defendemos a víctimas del delito. ¿Le han ofrecido a usted algún apoyo? No, nada, es más, creo que al que le están dando apoyo son a ellos. ¿Lo ha solicitado usted? No, bueno, sí lo solicité en su oportunidad, pues coincidió con el cambio de gobierno, por eso lo hago público ahorita en este momento. ¿Qué opina del padre Solalinda? Me parece que es una persona que perdió el espíritu de servicio. Él estudió para ser sacerdote y tiene todo menos los votos que debió de haber dado. Me parece que anda en busca de un cargo político y de reflectores, pero pues mira, a él rendirá cuentas a Dios. ¿Y de Nestora Salgado? Pues mira, Nestora Salgado son de esas imposiciones que pasaron en la política. La tenemos ahora de senadora después de estar procesada. Vivimos en el mundo del revés. Hace unos minutos platicábamos de este espíritu que significa alto al secuestro, y déjeme darle un pequeño giro, un spin muy ligero a la plática, pero creo que es muy importante que tratemos de cerrar esta charla con lo siguiente. ¿Qué debe hacer una víctima, o qué les dicen ustedes a las víctimas que se acercan a la Asociación Alto al Secuestro? Primero, ¿cómo prevenir? Y después, ¿cómo reaccionar? ¿Cómo actuar? ¿Se debe denunciar? ¿No se debe denunciar? ¿Se debe pagar un rescate? ¿No se debe pagar? ¿Cuál sería, digamos, no sé si hay un protocolo, pero, sí hay. Pero ¿qué es lo correcto? Sí hay protocolo, y en nuestras páginas van a encontrar muchos consejos para prevenir el delito de secuestro, porque sí se puede prevenir. Lo primero es no ser ostentoso, no dar información, no regalar información. Los secuestradores incluso exploran hasta la basura, deben de destruir su correspondencia. Tener información acerca de las personas que lo rodean, sobre todo trabajadores o personas de servicio, deben de tener cuidado. No deben de ser ostentosos en redes sociales. Si pueden y su actividad lo permite, deben de cambiar de rutas.
Si ven algún sospechoso en su casa que esté con una revista enfrente, indudablemente que es algo que solamente está viendo cuáles son sus hábitos normales. ¿Qué hacer ante un secuestro? Denunciar. Nadie estamos preparados para poder llevar a cabo una negociación de un delito de secuestro. Los expertos, indudablemente es la Policía Federal, tiene la mayor capacidad, ellos traen a la víctima en el menor tiempo posible y con el menor costo posible. Hay que formar un comité de crisis en el que siempre les pedimos que graben las llamadas porque a veces les dan instrucciones y la gente por el nervio se les olvida, y es importante que recuerden qué instrucciones le dan a los secuestradores, que nunca se porten agresivos con ellos porque ellos seguramente se la cobrarán con la víctima que tienen con ellos. Traten de conservar la calma y sobre todo busquen ser asesorados por alguien capaz pero institucional. Cuando hablamos de institucional, ¿exactamente a qué nos referimos? En cada WEX, las unidades especiales para el combate al delito de secuestro, todas están certificadas por el CISEN. O sea, es gente que verdaderamente ya fue certificada, que es gente que vive honradamente y que es capaz. Ahí ellos tienen negociadores en cada estado, los que tienen unidades bien instaladas, y cuando no, pues hablen a la Policía Federal o hablen a PGR para que les puedan poner un negociador. Hemos visto, sobre todo en redes sociales, que han surgido versiones, no sé si reales o leyendas urbanas, respecto a nuevas modalidades de secuestro. Sí, ¿Son reales estas advertencias? Claro, indudablemente. Mira, por ejemplo, ahora hay muchos de los secuestros virtuales, en los que te bloquean el teléfono, le llaman a tu familiar trata de llamarte por otro teléfono y resulta que, pues no, que te localiza, lo sacan de tu casa, te llevan incluso a un hotel, te sacan el dinero y resulta que la otra persona nunca estuvo secuestrada, es lo que llaman un secuestro virtual. O también a las propias víctimas las sacan de su casa con engaños, las secuestran y también los cobran. Sí, ahora han variado, ellos son muy creativos los secuestradores y cada vez buscan mayores modalidades. La sociedad y las instituciones deberíamos de ser más creativos que los delincuentes. Sí, claro, mira, ahora está muy de moda, por ejemplo, que de repente llega alguien, te abraza, te pone un arma y dice, no, mi amor, y todo el mundo cree que es una pelea entre ellos y realmente te están secuestrando. Entonces, pues sí, el llamado es, si ustedes ven algo así, tomen fotos de inmediato y denúncielas. Hay una aplicación que tiene la Policía Federal, que es el 089, incluso la pueden bajar y ahí pueden mandar la foto y pueden mandar la alerta para que por lo menos puedan ayudar a un tercero. No ser indolentes como sociedad, creo que eso es muy importante. ¿Y las denuncias se pueden hacer anónimas? O... Sí, claro, puede ser anónima, no tienes que dar tu nombre. A veces existe esta reticencia de denunciar por el temor a sufrir alguna consecuencia, alguna represalia. Usted insiste en que sí es importante denunciar. Indudablemente, mira, hay una aplicación que es el 911, que no tienes que dar tu nombre, solamente explicas qué es lo que está pasando y ellos de inmediato toman cartas en el asunto. Pero hicimos nosotros en Alto al Secuestro un experimento en Eje Central y Avenida Madero, en la que se simuló hacer secuestros. Esto se hizo con la autoridad de la Ciudad de México y fue asombroso cómo la gente se iba de inmediato y cuando llegaba alguien y le preguntaba qué vio, no vi nada. Esto te habla de la indolencia que como sociedad tenemos. ¿Y eso a qué se debe, señor? Al miedo, pero al miedo a los delincuentes. Nos paraliza. El miedo a los delincuentes, claro. Estamos llegando al final y yo lamentablemente me voy a quedar con algunas cosas en el tintero, señora Wallace, pero yo recuerdo que usted, poco después de las elecciones y ya en estos trabajos del gobierno de transición, usted entregó un documento al equipo del presidente, de transición del entonces presidente electo. Específicamente, si no mal recuerdo, usted se lo entregó a Alejandro Encinas, que hoy es subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación. ¿Qué ha pasado con estas propuestas? ¿Han encontrado eco? No, por desgracia no. Ahí les dábamos gran parte de la estrategia de seguridad. Les decíamos de forma puntual qué cambios habría que hacer, a qué leyes y a qué normatividad para que pudieran tener un mejor desempeño, pero hasta ahorita no hemos visto que lo hayan metido a la Cámara de Diputados a que siquiera sea discutido. Esto lo hicimos con Cepolcrim y con un grupo de abogados y lo presentamos Alto al Secuestro y el doctor Moisés Moreno, que es el titular de Cepolcrim. Déjeme plantearle este tema que es un poco local, pero que es de interés de nuestra audiencia. Tijuana, Baja California, pero en específico Tijuana, por la complejidad que significa esta ciudad,
pues ha sufrido históricamente de altos índices delictivos. Este año van a haber elecciones en Baja California y hay un par de personajes que tienen cierta experiencia en materia de combate a la delincuencia, que incluso por ahí están siendo nombrados o que pareciera que pudieran tener alguna posibilidad de participar en esta contienda electoral. Me refiero al capitán Julián Leizaola, que ya ha manifestado abiertamente su interés de participar como candidato a alcalde en Tijuana. Y hay otro personaje por ahí que se mantiene trabajando, haciendo lo suyo, destacando, pero que también por ahí se llega a mencionar como posible aspirante, que es el Alberto Capella. ¿Qué opinión le merece usted que personajes, por ejemplo, con estos antecedentes o con este perfil puedan llegar a gobernar una ciudad como Tijuana? Bueno, ya lo vimos en la Ciudad de México. El doctor Mancera fue procurador de esta ciudad y terminó siendo jefe de gobierno. Creo que cualquier ciudadano puede aspirar a un cargo público y creo que eso dependerá de los ciudadanos y de los votos que le den, pero creo que cualquier ciudadano tiene acceso o tiene el derecho de acceder a un cargo público. ¿Y mejorarían los datos en materia de combate? Eso no estaría yo tan segura si mejorarían. Quiero decirte que en el caso de Alberto Capella, que me consta en Morelos hizo un excelente trabajo, sé que hoy está en Quintana Roo. Ayer casualmente platicaba yo con el gobernador de Quintana Roo y él dice que ha visto un cambio significativo en su estado. Entonces esto indudablemente que pareciera que así pudiera suceder, ¿no? Señora Wallace, un mensaje final que le quiera mandar a nuestra audiencia. Pues mire, indudablemente decirle a todos los ciudadanos que nosotros tenemos que cambiar para que el gobierno cambie. Tendremos que no tener miedo a hablar y a decir lo que pensamos y creemos, pero sobre todo a ser responsables, hacernos responsables de lo que decimos y hacemos. Como ciudadanos tenemos indudablemente derechos, pero también tenemos obligaciones y creo que ahí es donde a veces los mexicanos fallamos un poco. Y de verdad agradecer mucho el espacio. Al contrario, señora Wallace, muy agradecidos nosotros de que nos reciba aquí, por cierto, en sus oficinas. Son de ustedes también. En un espacio muy íntimo, de verdad se lo apreciamos mucho. No, gracias a ustedes. De esta manera estamos llegando al final de esta emisión, no sin antes recordarles que nos vemos por aquí por Síntesis Televisión en nuestra próxima emisión. Que tengan muy buenas tardes.